Bueno, para empezar quiero agradecer la disponibilidad de todos por escuchar esta clase, agradecer al profesor Mayorga por darme la oportunidad de compartir con ustedes una lectura que he estado realizando sobre la obra de Marx, que me parece que era adecuado compartirla en este curso de herramientas para el análisis político. Y bueno, más que una herramienta, lo que les voy a presentar es una forma de pensar, porque a lo que va a estar dirigida mi exposición es a la parte filosófica de la obra de Marx. Y bueno, para empezar, tal vez es importante resaltar que la obra de Marx es vasta en sus aspectos filosóficos, políticos, morales, epistemológicos, porque como filósofo, todo filósofo se dedica a crear teorías políticas, teorías sociales, económicas, éticas, estéticas, pero todas esas teorías son el resultado de una matriz que es su forma de pensar, y esa forma de pensar es lo que vamos a llamar filosofía, o más precisamente ontología. Lo segundo que es importante resaltar es que lo que vamos a hacer en esta clase es hacer énfasis en la forma de pensar de Marx más que en las interpretaciones del marxismo. Ustedes conocen el marxismo, son más de 200 años de exégesis e interpretación sobre la obra de Marx, empezando de Engels, de Lenin, Trotsky, Gramsci, Lukács. Todos los marxistas, son más de 200 años en todas las partes del mundo que han habido marxistas que han interpretado la obra. Estos marxistas vamos a calificarlos como ideólogos del marxismo. Esos ideólogos del marxismo son los que han recuperado la parte de llamado a la acción política, más que la recuperación de la obra filosófica. Si bien Lenin y Engels también han tenido obras de carácter filosófico, o Mao, entre todos los marxistas igual han tenido obras de carácter filosófico, la destilación que hacen de la obra principal de Marx es recuperando sus elementos más ideológicos. Entonces, volviendo a nuestro personaje principal, que es Karl Marx, yo me he remitido a una obra de otro filósofo que se llama Michel Henry, que es un francés que ha hecho una tesis doctoral sobre Spinoza, que es otro filósofo. Y bueno, es el libro al cual he recurrido para compartir con ustedes mi lectura. ¿Qué es lo que hace este filósofo? Lo que hace es hacer un seguimiento de los conceptos y las intuiciones metafísicas de Marx para encontrar una unidad en su obra. Generalmente el marxismo divide a la obra de Marx en un Marx joven y un Marx viejo, un Marx más humanista y un Marx más estructuralista. Este filósofo lo que hace es recuperar sus conceptos filosóficos, metafísicos, para entender una unicidad en su obra, un solo aparato del pensamiento, una sola forma de pensar, y destila esos conceptos ideológicos del marxismo y sus interpretaciones, que más los interpreta como malas interpretaciones, como interpretaciones muy superficiales de la obra, y no entran al meollo del asunto. Entonces, para comprender esta problemática, nos vamos a acercar más o menos a una imagen que nos puede acercar o nos puede decir qué es la filosofía. Esta imagen del Renacimiento explica qué es la metafísica. Ustedes pueden ver ahí a un tipo sacando su cabeza por el mundo. El mundo está hecho de los astros, las estrellas, el sol, la luna, los árboles, ríos, ahí abajo hay unas pequeñas iglesias, el mar, los cerros. Y ese filósofo medieval está sacando su cabeza del mundo y está viendo qué hay detrás del mundo. Ahí al fondo pueden ver una especie de rueda, una especie de objeto geométrico, hay también una especie de luz, de sol. Ese es el trabajo de la filosofía propiamente. La filosofía lo que busca es crear un salto del pensamiento hacia el cosmos. Por eso se llama metafísica, porque intenta salir de lo físico y ocupar como una extensión del cuerpo, del brazo, la totalidad del universo en un solo movimiento del pensamiento. Esta imagen resume eso. La filosofía trata de explicar el mundo buscando sus fundamentos que hay detrás de todo lo que vemos, y para eso utiliza el pensamiento. La cabeza del filósofo está saliendo del mundo, si ustedes ven ahí en el dibujo, y saliendo del mundo está encontrando el mundo que está detrás, el mundo que hace emerger lo que vemos acá. Esa es la tarea de la filosofía propiamente.
Esa tarea de buscar una explicación única del mundo, una explicación total del mundo a través del pensamiento, se remonta a la humanidad más antigua. Si nosotros encontramos o nos ponemos a pensar en las obras, por ejemplo, pictóricas encontradas en las cavernas, lo que está intentando hacer el ser humano desde los albores de la humanidad es explicar el mundo, darle un sentido a su entorno. Esta obra del Renacimiento, por ejemplo, que recupera elementos de la antigüedad griega, tienen ahí a Dios Eolo soplando el viento, es el hombre hecho viento y lo sopla. Las tribus, los griegos más antiguos igual rodeaban al mundo de dioses que explicaban el orden del mundo. Había un dios para el viento, un dios para el agua, había un dios para los cantos, había un dios para la danza. Todo el sentir del ser humano en su entorno era explicado a través de estos dioses. En un momento estas comunidades muy primitivas se disgregan, se atomizan, se dispersan por motivos del tráfico del comercio. La humanidad empieza a crecer más, en diferentes partes del globo empiezan a comercializar más cosas. En el contacto con a través de ese comercio con otros grupos humanos, empiezan a complejizar su mundo, y la complejización de ese mundo termina por derruir, destruir, socavar las bases de ese mundo antiguo donde los dioses tenían un mundo explicado. Entonces, como cae la explicación del mundo, como se disuelve esa explicación unitaria del mundo, la filosofía surge en ese momento. Surge para explicar el vacío que habían dejado los dioses. Los dioses, los griegos dicen, se han retirado. Es una historia mitológica de muchos siglos que cuentan cómo se han ido yendo los dioses cada vez más lejos, más lejos. Su mundo se estaba complejizando, las polis griegas estaban empezando a contactar con otro tipo de culturas. El comercio en el mar Mediterráneo había complejizado eso. Si nos ponemos a pensar en nuestro contexto, posiblemente Tiahuanaco se haya igual disgregado a partir de una crisis ambiental donde sus sacerdotes no podían explicar qué estaba pasando con el agua. El lago Titicaca parecía que estaba en retirada año tras año, y ellos ya no podían controlar el agua, entonces se disgrega la sociedad. En esos contextos es que surge el pensamiento abstracto. Para explicar el mundo ya no podemos recurrir a este tipo de imágenes mitológicas, poéticas, sino creamos conceptos. Los griegos crean el concepto del apeirón, que es una especie de ser que es indefinido. Los griegos también crean una especie de diosa. Cuando se retiran todos sus dioses que explicaban el mundo, los cerros, los árboles, los bosques, crean a la diosa de la Tiché. La Tiché es la diosa del azar, de la casualidad, de lo fortuito. Los griegos ahí explican que todo su mundo, explicado por razones causales que daban un ordenamiento al mundo y al ser humano dentro del mundo, era reemplazado por una casualidad, una suerte de azar, de fortuna. Estaban arrojados al caos. Esa sensación de caos es lo que los lleva a los filósofos a pensar cómo podemos volver a explicar esto. Ahí comienza la filosofía. Los filósofos más antiguos, cercanos todavía a este pensamiento poético, dicen todo es agua, todo es aire. Todavía piensan en imágenes poéticas. Luego viene justamente Anaximandro y dice todo es algo indefinido, algo que no podemos decir exactamente, es un concepto más abstracto. La filosofía tiene ese papel, describir al mundo en una unidad. Ese es el primer dato que la filosofía encuentra. La filosofía, como no es una ciencia hecha de comprobaciones fácticas, la filosofía lo que busca es datos indubitables. Como hay un caos, como hay algo que no se puede explicar, ¿qué es lo único que podemos explicar? Y esa explicación solamente puede ser dada por un dato básico del universo. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, lo que encontramos es una diversidad de objetos, diversidad de personas, árboles, animales, aves, osos, ballenas, ríos, montañas. Entonces los filósofos dicen, ¿cómo puede existir esta diversidad de cosas en un solo mundo? ¿Cómo puede haber una diversidad en la unidad? Ese es un problema filosófico.
Y los idealistas, en el periodo ya de Marx, cerca de la modernidad, dicen, estas expresiones diversas del mundo es producto de un Dios pensante, es un producto de una idea. En términos religiosos es Dios, en términos filosóficos es el ser, en términos hegelianos es el espíritu. El espíritu está expresando la diversidad del mundo y es parte de su unidad. Los materialistas van a hacer lo mismo, van a decir, en vez de Dios o de espíritu o de idea, lo que hay es la naturaleza. La naturaleza está brotando permanentemente y nos da esta multiplicidad de seres. Es la materia, son expresiones de la materia. ¿Y cómo mantiene la unidad de esa materia? Es a través de la extensión corporal. Si para los idealistas Dios estaba pensando en esa cámara y pum, aparecía la cámara, o Dios pensaba en un árbol y pum, aparecía Dios el árbol, en la mente de Dios, eso era verificable porque nosotros podíamos pensar en el árbol. Para los materialistas, nuestra extensión corporal finita, todos los cuerpos tienen una finitud, creaba nuevamente esa unidad. Todos los cuerpos, todas las cosas del mundo son finitas, son un cuerpo limitado, y esa limitación es parte de lo que es la naturaleza. Entonces, idealistas y materialistas habían descubierto, como ese filósofo medieval que sacaba su cabeza por el mundo, el ser de la vida, a Dios, a la divinidad, en una gran idea que estaba proyectando sus ideas en el mundo, o a la materia, a la naturaleza que estaba haciendo brotar la diversidad de cosas. Marx reflexiona sobre eso y dice, además de este mundo de cosas materiales e ideales, hay un mundo nuevo que se presenta en el momento que observamos la vida humana. Es un mundo hecho de objetos. El hombre, este es el dato que descubre Marx, el hombre continúa la producción de la diversidad en el mundo a través de los objetos, de la creación de objetos. El ser humano puede crear un lápiz, un celular, unos lentes, un módem, un proyector, una cámara, una hoja de papel. Son objetos nuevos en el mundo. La naturaleza no los está construyendo, sino es el ser humano el que los ha producido. Entonces, el mundo es un mundo hecho de objetos y es el ser humano el que hace parir este nuevo objeto, es el que da a la luz esta nueva cosa en el mundo, los objetos. Nunca antes vistos en la historia, primera vez encontrados, y la historia y la arqueología se dedican a eso, a buscar objetos creados. Es la historia del ser humano. Para continuar con esa reflexión, lo que les voy a hacer es una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué objeto es ese? Un teléfono, un celular. Pero al mismo tiempo en ese celular hay una camarita, ¿no? Es también una cámara. ¿Qué más hace ese objeto? Graba film, es una agenda, es un blog de notas. Despertador, reloj, buscadores, de todo, ¿no es cierto? Todas las aplicaciones. Ahora, yo les quisiera preguntar si alguien podría pasar aquí al frente y demostrarme cómo funciona este objeto. O alguien en su lugar, si no se sienten cómodos de pasar adelante, ¿alguien podría decirme cómo funciona este objeto? Exacto, se apretan las teclas, pones tu dedo encima. Este objeto, ¿no? Porque ese, exacto, a eso quería llegar. Esa es la intuición filosófica, propiamente. Cuando nosotros queremos conocer esta realidad, lo que yo les estoy presentando es una imagen, es un concepto, es una idea. Es una materia, es luz proyectada a través de mi computadora. Pero no lo podemos manejar este objeto propiamente. Podemos manejar este, o el que cada uno tiene. Este es el dato, el segundo dato que Marx descubre.
ante la idea y la materia como conceptos que explican el mundo, Marx descubre la realidad. El velo del idealismo y del materialismo, que explicaba esto a través de un concepto, un Dios que estaba proyectando como esta luz, ese objeto, o como una materia, todo este aparato que estaba dando a luz este objeto, en realidad no era aprehensible para el ser humano, porque en el momento en el que el ser humano quiere conocerlo, realmente quiere ver cómo funciona, se acerca y no existe. La única forma de saber que pasa esto es que detrás de esta imagen hay una realidad, la realidad objetual. Ese es el segundo dato ontológico. El tercer dato es, como decían por ahí, para conocer este objeto, para saber cómo funciona, tenemos que tocarlo, tenemos que palparlo, tenemos que poner nuestro dedo encima, tenemos que deslizarlo, tenemos que ver qué pasa si apretamos por aquí y por acá. Ese es el tercer dato que descubre Marx, la praxis. En este dibujo se sintetiza lo que les estoy queriendo decir. Durante mucho tiempo es la teoría la que explica lo que pasa en el mundo. La teoría tapa la realidad que está ahí, del de los objetos. Ahí pueden ver un bosquejo de ser humano que no tiene brazos. La praxis es la categoría filosófica descubierta por Marx para hacer frente a toda la tradición filosófica occidental, al idealismo y al materialismo. La praxis sería el único criterio de verdad para conocer el mundo. Ese es el tercer dato. Una vez que nosotros conocemos el objeto, una vez que nosotros estamos dispuestos a ver la realidad, dejar caer el velo de nuestros prejuicios ideales, poéticos, místicos, lo que encontramos detrás de este objeto, el fundamento de este objeto, en el sentido de ese filósofo que sacaba su cabeza por el mundo para ver qué había detrás, lo que hay detrás de este objeto es esto. Esa es una fábrica de celulares. En términos filosóficos, para Marx, el problema no era la relación del fundamento, sea ideal o material, con lo fundado, con el mundo que vemos. Ese no era el problema. Reinaugura la problemática filosófica cuando dice: el problema que nos interesa es saber el proceso de constitución del fundamento, el proceso en el que genera vida la vida. No tanto si hay un Dios o hay una materia o una idea, sino cómo brota la realidad, la estructura en la que se sustenta para emerger, el proceso de constitución, la genética. Detrás de todos los objetos hay un modo de producción, un proceso de producción. Siguiente dato. La verdad es un proceso. Marx, al igual que Nietzsche, son los maestros de la sospecha porque apuntan a disgregar el ser, el concepto, la categoría que había explicado el mundo durante más de 2000 años. Para Nietzsche, lo único que queda después de disgregar este concepto de ser, de divinidad, de naturaleza, es la voluntad de poderío, es su última metafísica. Para Marx, lo que devela es la marcha de los individuos socializados como último bastión de la reflexión trascendental. A Marx le interesa lo que hacen los humanos en grupo. Solamente los humanos en grupo pueden producir esto. No es un acto de voluntad, es un acto de creación conjunta. Ese es el humanismo de Marx. Ese es el vestigio del pensamiento más humanista creado durante los últimos tiempos,
Los individuos vivientes son el último bastión de la reflexión trascendental, son la continuación de la divinidad, son los encargados de producir ciudades, son los encargados de producir objetos, son los encargados de producir mercancías, y este es el programa filosófico-político de Marx. Una vez diluido el ser trascendental entendido como idea o entendido como materia, el programa filosófico apunta a eliminar todo tipo de mediación entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. El programa político de Marx apunta al fin de las mediaciones, el fin de lo que interviene en nuestro proceso de conocimiento. Cuando yo les decía, ¿qué es esto? Ese celular estaba mediado por todo este aparato. La única forma de profundizar en nuestra humanidad sería conocer en términos prácticos a través de la praxis la realidad por medio del trabajo, la expresión de los individuos socializados. Los individuos socializados serían la continuación del ser de la divinidad, porque producen la diversidad del mundo, produciendo diversidad de objetos, produciendo ciudades enteras, produciendo automóviles, fábricas, maquinaria, luz, conocimiento también. Ese es el elemento filosófico fundamental de Marx. Esos son los 4 elementos que descubre Marx en su estudio propiamente filosófico y no ideológico. Nuevamente, ante la teoría, la realidad. Para la realidad, la praxis. La praxis del humano, el trabajo, que produce objetos. Es cuando llega a este nivel de reflexión Marx que empieza sus estudios en economía propiamente. Los objetos tienen un valor de uso y un valor de cambio, dice Marx. Ese valor es una forma de relacionarnos. De repente ya no estamos mediados por ideas o por materias, sino por el valor que le damos a nuestros objetos. La relación del ser humano con otro ser humano es a través de los objetos. Porque, en términos filosóficos, alguien ha creado este aparato que les estoy mostrando. Lo ha creado y lo ha dado a la luz. El objeto ha venido a la luz del mundo. Ustedes están relacionados con esa persona que ha creado este aparato, viendo este aparato, percibiéndolo, sosteniéndolo, comprándolo, demandándolo. Entonces, este aparato tiene un valor, y ese valor es una relación con otro ser humano. La teoría del valor de Marx, siguiendo a la teoría de Adam Smith, de Malthus, de David Ricardo, lo que va a hacer no es denunciar al capitalismo, que eso sería en términos ideológicos. Lo que hace es crear la categoría del capitalismo para poder entender la realidad. Es la relación capitalista, la forma de producción, el modo de producción, ese proceso de construcción de la verdad. La verdad es un proceso que utilizaría Marx para entrar a una fábrica y empezar a conocer cómo se relacionan estos hombres unos al lado de otros construyendo estas cosas. Entonces, el capitalismo, la lucha de clases, la teoría del proletariado, la revolución, son hipótesis en el pensamiento de Marx que van a intentar ser puestas en práctica. La lucha de clases para Marx filosóficamente es el proceso de constitución de esas clases. Cómo surge la burguesía, cómo surge el proletariado, cómo surge
el ciervo de la gleba, todo su estudio social. ¿Cómo surgen? Para entender cómo surgen esos objetos que está viendo, recurre a estas categorías. Entonces, ahí vamos a hacer un alto. El quinto elemento del pensamiento filosófico de Marx es su teoría del conocimiento basada en lo concreto. De lo concreto, solamente de lo concreto, uno se eleva a lo abstracto. Y una vez en lo abstracto, vuelve a lo concreto. Como se explicaba, Marx tenía cierto tipo de intuiciones relacionadas a la relación entre las personas a través de los objetos, va a una fábrica, ese es el estudio del capital. Los humanos están unos al lado de otros, están produciendo de cierta manera, han creado un valor, el valor viene por este lado, empieza a crear las categorías, el capitalismo, para entrar hacia la realidad y ver la praxis de los humanos. La lucha de clases, el proletariado, la revolución, son los conceptos que se filtran del idealismo alemán, porque Marx pertenecía a un contexto, no era un genio que estaba sentado en cualquier lugar, pertenecía al contexto del idealismo alemán. El idealismo alemán se filtra a través de su pensamiento y crea estas categorías que ya no son propiamente filosóficas. Lo filosófico ha sido explicado hasta ahorita porque eso es propiamente el pensamiento de Marx, su descubrimiento. Lo que se filtra a través de la ideología hegeliana es la teoría del proletariado, de la pauperización permanente del proletariado y la teoría de la revolución. Este idealismo es explicado en clave dialéctica, el método de Hegel. Tesis, antítesis, síntesis. Esa dialéctica era el resabio del mundo medieval que había conocido la alquimia como un proceso de conocimiento. La alquimia lo que buscaba era escuchar la inquietud y el sufrimiento de los objetos, el plomo, para intervenir en él y de él sacar oro. Mucho de ese conocimiento alquímico se ha vuelto la química actual. Parte de ese conocimiento alquímico se volvió la dialéctica idealista. Escuchar y percibir la inquietud del mundo para intervenir en ella y hacer surgir otro mundo. Esa es la tarea de la revolución. No estamos hablando de una teoría social específicamente técnica que conoce a cabalidad el desarrollo de la economía en cuanto a sus valores microeconómicos, ni tampoco es una politología. Esta teoría social, más que un dominio técnico del objeto que quiere estudiar, por su énfasis en la praxis, es un llamado a una aventura espiritual. El revolucionario lo que quiere es diseccionar, ayudar en la disección del mundo que está sufriendo y que está ahí latente, ayudar a diseccionarlo para que de ahí surja no un nuevo orden de las cosas, sino un nuevo mundo completo. Como ven, es una reminiscencia de la alquimia muy fuerte. El ejercicio espiritual está explicado por sí solo. Y lo que queda preguntarnos después de eso, hemos visto los elementos filosóficos de Marx, su humanismo, su teoría del conocimiento, la realidad, la praxis, la verdad como un proceso, los individuos vivientes y sus destilaciones ideológicas, el proletariado, la dialéctica, el sufrir del proletariado, una clase universal que se va a convertir en el cambio universal de todo, el emerger de otro mundo. Voy a hacer énfasis en una cuestión más en esto del proletariado. Para Marx, en Alemania, en su tiempo, no existía proletariado. El proletariado es un invento.
de Marx es su ejercicio práctico de lanzar hipótesis para ver qué va a pasar, intervenir en el mundo, porque ya tenía claro su concepto de realidad, de praxis, de humanismo, de verdad. El proletariado no existe en Alemania en ese tiempo. Marx es testigo de la revolución burguesa de Francia de 1849. Es testigo de cómo una clase, la burguesía, toma el poder. ¿Pero cómo toma el poder? Presentándose ante los demás estratos como la clase universal, como la clase que representa a todos los que están detrás. Marx toma eso y dice, en Alemania, ¿cómo podemos hacer esto? En Alemania estaban en otro tiempo. Hölderlin en su momento dice, Alemania tiene que salir todavía de los bosques. Siguen encantados con el mundo medieval, están en un mundo poético, están en fracciones internas, están peleando entre ellos. No hay una clase universal que vaya hacia adelante y haga la liberación de las otras clases. Entonces él se inventa la clase universal del proletariado. Ese nuevamente es un filtro del universal, de la totalidad, del idealismo de Hegel, que lo utiliza, lo da vuelta, dice Lenin, para conocer la realidad. Entonces Marx quiere intervenir. Para intervenir, el proletariado es una hipótesis, el socialismo es otra hipótesis, porque el socialismo es el lugar donde este intercambio de objetos no van a ser arrebatados por el capital. Lo que Marx quiere o cree es que la producción de los objetos es un acto libre, es un acto propio del ser humano. En el momento en el que la dinámica del capital empieza a intervenir en la relación con los objetos, hay una abstracción nuevamente que nos está alejando de nuestras relaciones. Es el capitalista. ¿Dónde está el capitalista? Está ahí atrás nuestro, detrás del mundo, detrás de la fábrica, robándonos un poquito. Nuevamente se filtra esa ideología idealista. Pero en términos prácticos, lo que él está viendo es que este objeto no puede ser creado porque yo lo quiera, lo desee. El mundo se ha complejizado tanto, está en una dispersión permanente que no me va a poder ser posible hacer esto. Para Marx, el hombre genérico, el hombre que genera objetos, debería ser un hombre que puede producir todo. Y la dinámica de la abstracción, del idealismo y del materialismo habrían arrebatado al hombre la capacidad de hacer sus cosas. El hombre debería tener el destino de volver a lo básico de su humanidad y poder crear sus propios objetos. Pero en la era moderna, esos objetos no pueden ser creados así. Entonces, el socialismo se plantea como una hipótesis sobre la cual, llegando a esa hipótesis, cumpliéndole esa hipótesis, no hay más trabajo alienado. El ser humano es libre de producir lo que le dé la gana. Es libre. Luego de las experiencias nefastas del siglo XX, con el socialismo real, con todas estas interpretaciones de Marx, son 200 años de exégesis de todos los marxistas soviéticos, Plejánov, Lenin, Stalin, Trotsky, después de Mao, Afganistán, o sea, en el Congo, en el África, en todo lugar llega el marxismo. Luego de esa experiencia durante el siglo XX, luego de esa experiencia revolucionaria por querer diseccionar el mundo, por embarcarnos en una aventura espiritual para diseccionar el mundo y ver cómo funciona, ver el proceso de su constitución de lo real y a través de eso intervenir con la praxis y hacer emerger un nuevo mundo, lo que nos queda es preguntarnos si ha valido la pena. Y esa es la pregunta filosófica. Para terminar, quisiera leerles algunos elementos que, según Paul Ricoeur, que es otro filósofo, este es un libro de la UNESCO mandado a hacer por Paul Ricoeur, que es Corrientes de la investigación en las ciencias sociales, la actualidad de muchas de las ciencias, entre ellas el marxismo. Nosotros creemos que el marxismo es una teoría trasnochada. Es posible que por nuestro contexto nos llegue lo más trasnochado del marxismo. Sin embargo, Paul Ricoeur rescata un campo del saber, que es el que más o menos se los he querido describir, con una actualidad plena en el mundo contemporáneo, en Estados Unidos, en Europa, en el Japón, en la China, en el África, en el Medio Oriente, muy poco en Latinoamérica. Hay algunos marxistas que se han acercado a este tipo de reflexiones.
Y lo que les comparto para finalizar es cuáles son los aportes a nuestra tarea como cientistas sociales o politólogos. Lo primero es que el saber concreto aparece en la ciencia por la reunión de diferentes determinaciones. Si nosotros empezamos a ejercer nuestro conocimiento, a practicar nuestro conocimiento, vamos a encontrar una realidad más compleja de lo que creíamos con nuestras presuposiciones. El llamado es a la praxis. En la praxis, la realidad es multidimensional. Ese aporte es vigente para la ciencia de hoy, y no solamente para la sociología o para la politología. Las posiciones de Marx sobre los procedimientos de análisis han ayudado al estudio de los sistemas complejos, a la biología contemporánea, a la cibernética, a las disciplinas sociales especiales como la etnografía o la antropología, también a los fundamentos lógicos de una teoría general de la organización, a los procedimientos de análisis de diversos niveles de estructura y construcción jerárquica de sistemas complejos. El marxismo ha ayudado a la filosofía a plantearse a sí misma como un sistema abierto, no una cosa definida y terminada, sino una realidad histórica que está en proceso de autocrítica, una labor fundamental para nuestra posición como investigadores. Autocrítica, la modificación y la concretización de las categorías particulares de vinculación de las estructuras sociales. Se ha puesto a diferenciar y a resolver diferentes categorías de la problemática social. Por ejemplo, la relación entre el fin, los medios y los resultados. La relación mutua entre alienación, objetivación y cosificación, la relación entre libertad y necesidad, el aspecto filosófico del problema del valor, el análisis de lo que Marx llama las formas transformadas de la actividad humana, las nuevas tecnologías, las redes sociales. Por último, ha ayudado a tener una nueva posición de investigación frente al mundo que deja de lado el objetivismo naturalista, que es esta ideología de Hegel, que al final nosotros somos parte de un mundo que está dándose nomás las cosas y que nos lleva al pesimismo, nada se puede cambiar, o del voluntarismo subjetivista, en cada momento voy a hacer una intervención para que pase algo, eso es voluntarismo. Entre el objetivismo y el voluntarismo, la realidad, la praxis cotidiana de nuestra vida. Y por último, la relación compleja y dialéctica entre fin y resultados, el fin y medio de acción, los problemas filosóficos relacionados al estructuralismo, al método genético, al sistema de análisis, a la generalización e idealización. Cuando estamos estudiando mucho y estamos haciendo una investigación, nuestra mente tiende a volver a nuestros prejuicios. El llamado de Marx es: vuelvan a la realidad. La generalización e idealización, el conocimiento, valor, el conocimiento y finalidad de nuestras investigaciones. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo?